Sí, profe. Ya, tuve que conectar los datos porque hubo un problema aquí. Justo me estaba alistando para abrir las clases y todo, y se cayó el internet por acá, por el sector. Según los de la compañía, puede volver en cualquier minuto o puede volver en 3 días. Así que eso es lo que hay. Vamos a esperar que entre más gente, si hay por ahí esperando. Aquí, aquí. Capaz que esté un poco lenta la cosa porque igual están aquí todos en clase a esta hora, algunos en reunión, así que bueno, ahora nos reencontramos en lo que es la parte que correspondía a lo que era laboratorio, ¿cierto? De clínicas de imagen, la parte de mamografía. Voy a tratar de transmitirles y pasarles lo que ustedes probablemente puedan ver cuando les toque en algún momento llegar eh, a la parte práctica del ramo, ¿cierto? Vamos a grabar esta clase. Lento esto, sí. Ya, y vamos a ver entonces la parte de clínicas de imagen, lo que corresponde a mamografía. Al tiro que nos queden las ideas y las cosas claras, ¿cierto? Vamos a hacer los martes, son 3 martes que tenemos dispuestos para pasar lo que era clínicas de imagen de mamo, ¿cierto? Los martes a las 3 de la tarde. Va a haber tareas grupales cada semana. Esta semana les voy a dejar la primera y les voy a mandar a través de intranet eh, la pauta de la tarea. No es algo muy grande, obviamente tiene algún parámetro, ¿cierto?, que seguir de pauta, pero la idea es que ustedes respondan una pregunta y que investiguen, ¿cierto?, que se queden con el conocimiento que esa pregunta les va a disipar. Y esas tareas van a ser de 15%, grupales de a 5 máximo. Si quieren hacerlo solo, si quieren hacerlo de a 3, de a 2, máximo 5. Como son tantos, eh, la idea es que, insisto, la idea es que lo que ustedes busquen ahí, la pregunta que les toque buscar, eh, la tengan para sus conocimientos personales, ¿cierto? Y una evaluación final, una sola, que va a ser el 55% de la nota de esta parte, de esta unidad. Dudas y consultas, como siempre, ahí al correo. Alguien por ahí me preguntó ayer algo al correo, le respondí, no sé si le llegó la respuesta en el momento que lo necesitaba, ¿cierto? Porque no siempre veo el correo al tiro. Así que en la medida de lo posible, si ustedes me mandan alguna duda, consulta, háganme saber que les recibieron la respuesta, porque a veces sucede, y a mí me ha sucedido, que escribo el correo, ¿cierto? Y depende de lo que esté haciendo, lo escribo y queda ahí en el borrador y no lo mando hasta que me doy cuenta y lo vuelvo a mandar como a los 5 días después. Entonces, cuando tengan alguna consulta o duda, ustedes contesten para saber que la respuesta les llegó o si les quedó claro lo que ustedes me preguntaron. ¿Cuándo habrá evaluación? También, pregunta importante. Sé que tienen otra semana de receso, la semana del 7 de junio, me parece. Entonces, dependiendo de los tiempos, yo no sé si ustedes tienen también, se juntan ya en esta parte del semestre, se empiezan a juntar con otras evaluaciones. Podemos hacerla o el 1 de junio, antes que se vayan de receso, o el 15, a la vuelta. Yo sé que después del receso lo ideal es no hacer evaluaciones, pero a veces está el tiempo tan justo que, que a veces es imposible poder hacerlo con nuestro horario y que no se junte tampoco con lo que es de ECO, ¿cierto? Así que ahí vamos viendo en el trayecto como son 3 laboratorios nomás, o 3, lo que corresponde a MAMO, digamos, ¿cierto? Después van a hacer ustedes con ECO, no sé si ya están haciendo, hicieron con TAC, ¿cierto? Con el profe Pallero, eh, para que hagamos esa evaluación, más las tareas va a sumar la nota de esta unidad, ¿cierto? De esta área. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Más que nada una vista como general, conociendo la sala de mamografía, conociendo el equipo, ya lo hemos visto, la parte física, cómo funciona o los detalles técnicos que tiene. Em,
Luego vamos a ver en las siguientes clases cómo se analiza la mamografía, los negatoscopios que se usan, las lupas, etcétera. Y en el último encuentro que tengamos, los procedimientos y por supuesto lo más entretenido, ver casos clínicos, que es lo que más queremos ver siempre, imágenes, ¿cierto? Lo que nos corresponde a nosotros es especializarnos en esa imagen. Comenzamos entonces, ¿cómo es la sala de mamo? ¿Cierto? Lo primero que queremos hacer es familiarizarse con la sala y el entorno de mamografía. Desde el momento que la paciente espera la atención, este tipo de pacientes, siempre lo he dicho yo, tiene una carga psicológica mayor que el resto de los pacientes. Eh, Cuando usted se va a tomar una radiografía de tórax, de tobillo, de cadera, no sé, de columna, porque le duele la columna, etcétera, o se cayó, tuvo un trauma, va dispuesto, digamos, a encontrar, no sé, una fractura, un esguince o qué sé yo. Sin embargo, cuando vienen pacientes, a este tipo de examen, la carga psicológica es distinta, aunque sea que venga por un control de rutina, porque siempre está el susto, entre comillas, ¿cierto? O el fantasma de saber que el resultado no va a ser el mejor. Entonces, eh, la sala de espera o bien digo, la sala de espera, ¿cierto? De mamografía tiene que tener un entorno más o menos agradable, ¿cierto? Más o menos grato a la paciente. Y en la época que vivimos actualmente, con el asunto de las aglomeraciones, ¿cierto? Que estamos todos un poco nerviosos cuando hay mucha gente junta, eh, también se suma a esta carga extra, ¿cierto? Esta tensión extra o esta angustia extra a esta paciente que viene a hacerse la mamografía. Entonces, en la medida de lo posible, la sala de mamografía debe ser una sala acogedora. Generalmente va como adosada a veces a lo que es rayos en general, ¿cierto? Es como una salita más pequeña o un sector más pequeño. Más privado, si se quiere, ¿cierto? Es una sala, porque la sala de examen es pequeña, ¿cierto? Porque el equipo es pequeño, o sea, todo es más chiquitito, más íntimo, ¿cierto? El equipo de rayos es más grande, las salas son más grandes porque entran las camillas. En mamografía es difícil que entre una camilla, una silla de ruedas puede entrar, pero una camilla va a ser difícil. Entonces la sala ya es más reducida, el equipo es más pequeño, ¿cierto? Todo es más compacto, todo es más chiquitito, para crear, ¿cierto? También un ambiente de cercanía, de privacidad, eh, y además tenemos que ser en ese sentido ordenados al trabajar, ¿cierto? Tener ahí en nuestra sala, en nuestro equipo, tener algo ordenadito para que al momento de entrar la paciente también sienta un ambiente grato, sienta un ambiente de acogida, ¿cierto? El vestidor debe estar debidamente señalado y resguardado, ¿cierto? A veces en las salas de rayo hay 2, 3, 4 vestidores, 4 box, que generalmente tienen salida por ambos lados, ¿cierto? Tienen salida o tienen salida hacia la sala por el pasillo donde circulan los pacientes o tienen salida a la sala de examen. Entonces, el vestidor generalmente es así, pero uno debe tener la precaución de siempre mantener las puertas cerradas, que no haya un acceso fácil desde el pasillo hacia la sala de examen. Debe estar resguardado, señalizado. Siempre tenemos que revisar que no hayan pertenencias del paciente anterior, eh, que no queden lentes. Yo he encontrado lentes, joyas, un montón de cosas que uno tiene que tener el cuidado, ¿cierto?, de rescatarlo y entregárselo a la paciente que corresponde. Y también asegurarse, eso es parte como de los protocolos de seguridad, que la luz de seguridad, ¿cierto? La luz roja que está fuera de la sala siempre esté encendida cuando la puerta se cierra, para que quede todo, entre comillas, como bien resguardado y no haya posibilidades de que llegue alguien, interrumpa o entre o se equivoque y abra la puerta, que ha pasado. Así que hay que tener cuidado en ese sentido. Luego tenemos la sala propiamente tal, y dentro de la sala vamos a encontrar estas 3 áreas de trabajo distintas, ¿cierto?
Profesora está ahí. No sé si soy yo, pero no la escucho. Yo tampoco le escucho. El suena le avísale que quizás se le cayó. Se No, no, cayó, quizás. parece. No, quizás se le cayó. Se cayó. Estoy esperando a ver qué me dice y se los comento. Y se marchó. Momento BTR. Niño, ¿qué dijo de las tareas semanales? ¿Lo como completó de decir qué es lo que eran o después va a explicar mejor? Máximo 5 personas. Puede hacerlo hasta solo si quiere. Pero no la ha dado. Ah, vale. Parece que la profe se conectó y se desconectó. Acá volví, están todos ahí. Ya, Sí, ¿hasta profe. qué parte quedaron? Porque habían Quedamos, tres zonas en la sala de Mao. Ahí. ya, no le alcancé a explicar de qué se trataba cada zona. Denme un minuto. Ya, ahí ven bien, ¿cierto? Profe, tiene que grabar. Sí, gracias por el aviso. Déjeme ver si era de aquí. Aquí vamos, aquí vamos. Ya, entonces como les decía, hay tres zonas características, más bien dicho, no delimitadas, pero sí características en la sala de Mamo, que es el equipo propiamente tal, la sala de comandos y la parte de la zona de anamnesis o de entrevistas, ¿cierto? Que en algunos casos es así muy monona y en otros casos es solamente un escritorio y en otros casos un escritorio, una silla y una camilla, incluso para poder examinar a la paciente cuando uno le realiza la anamnesis.
Y luego tenemos el equipo, que ya lo hemos visto, ¿cierto? La parte técnica, la parte, las diferencias con el equipo de rayos, pero no está nunca de más revisarlo nuevamente, ¿cierto? El equipo es este, en sus distintos formatos, pero principalmente consta del tubo de rayos, por supuesto, del arco basculante, las paletas de compresión, que es de acrílico. En esta zona está la rejilla, la buji, el receptor de imagen o el portachasis, dependiendo del formato, digamos, del tipo de recepción de imagen, del tipo de imagen que se toma, y los pedales de compresión, ¿cierto? Que están a ambos lados del equipo. Y por el otro lado tenemos la estación de trabajo, ¿cierto? Donde está el monitor, los comandos, donde se seleccionan los parámetros técnicos, el biombo de cristal plomado, en fin, eso es como el equipo básicamente. En la estación de trabajo, lo que tenemos ahí es los monitores, ¿cierto? A veces hay monitores dedicados al diagnóstico, es decir, el médico ve a través del monitor la imagen y puede informar a través del monitor, ¿cierto? Pero en mamografía debe ser un monitor muy especializado, ¿cierto? Ustedes ya hemos visto, ¿cierto? Que necesitamos en mamografía mucho detalle, mucha resolución, por lo tanto no sirve cualquier monitor, ¿cierto? Un monitor de rayo en general es más tosco, no necesitamos tanto detalle, entonces un monitor de mama tiene que ser especial. Por lo menos los radiólogos que yo he conocido, no sé mucho, pero los radiólogos que yo he conocido prefieren todavía ver en placas, porque ahí el detalle y la resolución es mucho mayor que en el monitor, a menos que sea un monitor muy, muy de última generación, ¿cierto? Y que eso también encarece a veces el servicio o la prestación. Luego tenemos la zona de anamnesis y ahí hay que ponerle como bien harta atención. La zona de anamnesis, o la zona donde uno hace la entrevista a la paciente, ahí está el nexo que se genera entre la paciente y el radiólogo, ¿cierto? Lo que uno hace es hacer un nexo entre esas dos instancias para aportar al radiólogo la mayor cantidad de información posible para dar el diagnóstico final, ¿cierto? Es importante entonces en esta parte generar un ambiente acogedor con la paciente a fin de darle tranquilidad, de reducir este estrés que yo les decía que se genera desde el momento que están en la sala de espera, tanto por el resultado del examen como por el procedimiento en sí, ¿cierto? Que tiene muy mala fama. Entonces generar aquí en este momento un ambiente acogedor, darle tranquilidad a la paciente, y esto permite entonces obtener harta información, permite colaboración por parte de la paciente y también da el preámbulo para acceder luego al examen físico, ¿cierto? La mamografía comienza con la anamnesis y el anamnesis, parte de este anamnesis es el examen físico a la paciente, ¿cierto? De ahí hacemos el examen propiamente tal, que es la toma de las imágenes. Entonces, para generar que la paciente acceda fácilmente a cooperar, ¿cierto? Tiene que uno generar aquí un ambiente de acogida, de tranquilidad y darle seguridad a la paciente. Como ven ahí, hay factores de riesgo, ¿cierto? A la mamografía, factores de riesgo mayores y factores de riesgo menores. Si bien es cierto, el cáncer de mama es multifactorial, ¿cierto? No hay un único factor que va a determinar que la paciente va a tener cáncer de mama. Existen factores de riesgo. Un riesgo es una probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre, ¿cierto? Las amenazas por separado no va a pasar nada si se presentan, pero cuando hay un riesgo, cuando hay amenazas que se juntan, este riesgo se convierte en realidad, ¿cierto? Llega a ser una probabilidad alta de que se produzca una catástrofe, suponiendo en términos generales, ¿cierto? Entonces, un factor de riesgo es cualquier circunstancia o característica de un individuo que va a hacer que la probabilidad de que sufra una enfermedad o una lesión aumente. Y dentro de estos factores de riesgo mayores, ¿cierto? Más importantes o más relevantes, tenemos la historia familiar en 3 generaciones, es decir, abuela, bisabuela y madre que hayan tenido cáncer de mama, radioterapia de tórax antes de los 30 años, a veces cánceres infantiles o, no sé, cánceres de piel, por ejemplo, puede ser,
linfomas, etcétera, que el paciente o la paciente haya recibido radioterapia en la zona del tórax. Antecedentes de biopsias mamarias, ¿cierto? Alguna paciente que haya tenido más de una biopsia en su vida, es una paciente de mayor riesgo, porque si ha tenido biopsias, porque ha habido algo ahí que ha llamado la atención del médico y ha sido necesario estudiar. Antecedentes personales de cáncer de mama, ¿cierto? La misma paciente que venga a sus controles posteriores y ya haya tenido o haya sido diagnosticada en años anteriores con cáncer de mama, y es más riesgoso todavía si esto ha ocurrido en mujeres menores de 40 años, ¿cierto? Que su cáncer de mama se haya presentado en mujeres menores de 40 años. El cáncer de mama se presenta habitualmente en mujeres mayores, pero eso no quiere decir que no vaya a existir una paciente menor de 40 años con cáncer de mama. Acá yo me recuerdo a la paciente más joven que hemos tenido con cáncer de mama, tenía 27 años cuando fue diagnosticada. 27 años, era una mujer súper joven y era un cáncer de mama. Y la señora ha ido a sus controles después ya con mucho más años. Entonces, ella tiene mucho más riesgo que otra paciente de volver a presentar un cáncer de mama. Que la densidad mamográfica, recuerden cuando vimos los ACR, ¿cierto? Mama densa, mama grasa, menos grasa, más o menos, y muy densa, que la densidad mamográfica sea alta, ¿cierto? Porque esta alta densidad mamográfica es, de alguna manera, impide que se puedan visualizar cualquier detalle dentro de la mamografía. Entonces es un factor de riesgo mayor. Y que sean portadoras de estas mutaciones, y aquí anoten por favor que va a ser la primera tarea que ustedes van a hacer, que sean portadores de la mutación del gen BRCA1, BRCA2. Entonces la tarea de ustedes, se las voy a mandar igual a través de intranet, va a ser averiguar a qué corresponden o qué relación tienen estos genes, por qué es importante saber que los pacientes sean portadores de las mutaciones de estos genes. Esta es la primera tareita, pero se las voy a dar bien anotadita en detalle después, pero para que las anoten por ahí cómo se escribe. Y los factores de riesgo menores, ¿cierto? Todos son factores de riesgo, pero unos más que otros. ¿Cuáles son los factores de riesgo menores? Que la edad de la paciente, ¿cierto? Más de 60 años es más riesgo, porque el cáncer de mama aparece con más prevalencia después de los 60 años. Historia familiar de primer y segundo grado después de los 60 años, y mujeres muy mayores que tuvieron cáncer de mama en su familia. Una menarquia precoz y una menopausia tardía. Eso indica que ha habido mucho más tiempo de exposición a los cambios hormonales en el cuerpo. Nuliparidad, primer parto después de los 30 años, todo esto bien relacionado con los cambios hormonales, ¿cierto? La proliferación y disminución de la célula. Y patologías mamarias, ¿cierto? Una mujer que ha tenido otro tipo de patologías benignas, por supuesto, pero también es un factor de riesgo, aunque menor. Sobrepeso después de la menopausia y alcoholismo. Y aquí se me olvidó anotar tabaquismo igual, ¿cierto? Son factores de riesgo para el cáncer de mama. Toda esta información, toda la información esta que uno va recolectando, que ayuda a encauzar el diagnóstico, es valioso, ¿cierto? En el caso de la mamografía se realiza esto llenando esta ficha, este es un ejemplo nada más, ¿cierto? Pueden encontrarse con otro tipo de ficha, otro formato. En algunos casos es muy extensa, como sale ahí que tiene harto detalle, harto que llenar. Y en otros casos, ¿cierto? Solamente se completa con lo fundamental. Y esta información se adjunta al examen y ahí de esa manera llega a la oficina del radiólogo para que al momento de él informar tenga todos los antecedentes y pueda dar las recomendaciones más adecuadas para esa paciente. En cuanto a la ficha en general, podemos poner que lo más relevante es esto que sale acá, ¿cierto? El motivo del examen, por supuesto, preguntar si viene solo por un chequeo de control o por una cosa rutinaria, así como un examen médico general, o viene porque tiene una molestia o algún dolor o algo que le llame la atención. Edad de la primera menstruación, edad de la menopausia, si ya se terminó su ciclo menstrual. Antecedentes quirúrgicos, ¿cierto? Mamarios, si ha sido operada de las mamas, y hay que anotar cuándo, qué mama, dibujar la cicatriz en la ficha clínica. Terapia de reemplazo hormonal, ¿cierto? Y cuánto tiempo ha recibido esa terapia de reemplazo hormonal, si ha tenido biopsias y los resultados de esas biopsias, si ha tenido tratamiento con radioterapia, quimioterapia y el motivo, y por supuesto
¿cierto? Tiene antecedentes familiares de cáncer de mama. Esto aquí también se debería anotar, pero lo puse en asterisco porque para yo dar un diagnóstico de obesidad tengo que tener por un lado una pesa y una wincha de medida de altura, ¿cierto? Debo saber, a menos que la paciente sepa su altura y su peso, y tener alguna forma de obtener el índice de masa corporal para determinar si esa paciente está dentro del rango de la obesidad, ¿cierto? Y tabaquismo uno le puede preguntar a la paciente si fuma o no fuma, pero aquí nadie va a decir si fumo, soy fumadora empedernida. No, fumo solamente los fines de semana. Eso es fumar, ¿cierto? Eso es fumar. Entonces lo puse ahí en asterisco porque a veces en algunas fichas esto se obvia un poco, no sé, porque esto más que nada por el tiempo de repente que ocupa en tomarle el peso a una paciente, tomarle la altura y todo lo demás. Entonces a veces se obvia un poco para poder dar prioridad a la realización del examen en sí. Y entonces, fíjense aquí que tenemos el esquema del torso también en... Otra se me pasó de largo. Aquí. Tenemos el esquema del torso en esta ficha, que generalmente tiene que ir, donde nosotros debemos señalar, después del examen físico, todos los signos que sean sospechosos, ¿cierto? Entonces es indispensable también conocer el examen físico, ¿cierto? Para estar atentos y saber qué signo puede ser que llamar la atención o ser sospechoso o darle alguna relevancia y adjuntar esa información a la ficha de la paciente. Entonces, sabemos aquí, en este esquema, ¿cierto? El 55% de los cánceres de mama son pesquisados en el cuadrante superexterno de la mama, generalmente a la izquierda, pero obviamente pueden ser en ambas, pero la mayoría de los cánceres se pesquisa en el cuadrante superexterno. Entonces, recordemos que la mama se divide en 4 cuadrantes, ¿cierto? Cuadrante súpero, aquí vamos a poner este dibujito, cuadrante superoexterno, cuadrante inferoexterno, inferointerno, superointerno, 4 cuadrantes. Y la cola de Spencer que está hacia arriba, hacia la zona axilar, pero la mama se divide en 4 cuadrantes. Entonces, para poder hacer nosotros el examen físico, debemos tener claro la división, ¿cierto? La separación de estos cuadrantes. Ahora, esto es algo que a estas alturas todos deberíamos, todas mayoritariamente nosotras, ¿cierto? Deberíamos manejar y saber y tener como hábito, al menos una vez al mes, después de la menstruación, cuando la mama está menos edematizada, menos inflamada, existen todas estas formas de realizar la autopalpación, de manera espiral, de manera horizontal, de manera vertical, pero ¿cuál es la forma más correcta de hacerlo? Ahí hay un dibujito que a veces se les recomienda a las pacientes, ¿cierto? Realizarlo en la ducha, de esas maneras redonda o vertical, o como un rastrillo, digamos, hacia el pezón, ¿cierto? Tomar la mama como si fuera un cono, en cuanto que la base de la mama está en el tórax, y llegar hacia la zona areolar. Por lo tanto, ¿cuál es la manera correcta de hacerlo a las pacientes? Porque una cosa es aprender a hacérselo uno misma, ¿cierto? Y en eso quiero incluir a los chiquillos que pueden estar ahí, porque recuerden que también hay cáncer de mama en varones, quizás no lo van a hacer una vez al mes, pero llevarlo ahí como costumbre hacerlo alguna vez en su vida. Entonces, ¿cuál es la manera de hacerlo a otra persona, a la paciente en este caso? Entonces, aquí un punto importante que nuevamente les recalco, que se origina desde el saludo inicial, desde que uno toma contacto con la paciente por primera vez, ¿cierto? Cuando la hace pasar a la sala de examen. Entonces, es primordial establecer un ambiente de confianza, siendo amable, por supuesto, ¿cierto? No en exceso, hay que llevar ahí un equilibrio, pero siendo amable con el paciente. Imagínense que yo trato a una paciente de forma brusca y seca, la paciente va a tener más temor todavía de entregarme su mama para que yo le haga el examen. Entonces debe ser de una manera respetuosa para generar esta confianza de parte de la paciente y profesional, por supuesto. Entonces por eso que la acogida a la paciente es clave y es primordial para poder entablar, digamos, esta cooperación para realizar el examen. El primer paso para realizar
el examen físico mamario, el primer paso es la inspección visual, ¿cierto? Yo primero debo observar solamente a la paciente. La paciente debe estar en esta posición, ¿cierto? Con las manos en la cintura, y debo observar la simetría de la mama, ¿cierto? Que estén simétricas, redondeadas, los bordes, todos los bordes redondeados, y luego debe pedirle a la paciente que cambie la forma o la posición de los brazos. Puede ser subir los brazos sobre la cabeza solamente o llevarlos al cuello, ¿cierto? Y ¿cuál es la clave aquí? Ver que al haber un cambio de posición de los brazos, se mantenga esta simetría, ¿cierto? Se mantenga este contorno de la mama liso, digamos, que no haya ningún hundimiento en la piel o que no haya ninguna retracción de la piel. Entonces, eso es lo primero que debo fijarme. Lo segundo, observar la coloración, que estén las mamas del mismo color que el resto de la piel del cuerpo, ¿cierto? Que no haya una mama enrojecida, por ejemplo, o una vena muy notoria. Vimos la otra vez lo que era el síndrome de Mondor, ¿se recuerda? Entonces, que no haya alguna vena muy dilatada o levantada, por ejemplo, que no haya alguna zona enrojecida o morada, etcétera, ¿cierto? Cualquier cosa extraña que nos llame la atención. Y punto importante también, en la ficha donde salía ahí el dibujito del torso de la mama, también se debe, aparte de dibujar las cicatrices donde están ubicadas, los lunares. Es importantísimo, los lunares, digamos, los que son más grandes, o estos como gordos, como verrugas. También es importante anotarlos porque a veces esos pueden salir en la imagen, y si yo no le doy esa información, el radiólogo puede decir fácilmente que hay un nódulo y hay que biopsiar, por ejemplo, ¿cierto? En cambio, si yo le indico y él revisa la ficha, la información, y ve, aquí la paciente coincide la imagen que yo estoy viendo con que la paciente a esta altura y en esta zona tiene un lunar, por ejemplo, y va a determinar si es un lunar y no otra cosa más complicada. Luego, después de la inspección visual, ¿cierto? Ahí recién continúo con la exploración física o la palpación. La técnica de palpación, como vimos recién, ¿cierto? Puede ser radial, espiral o en forma de horizontal o vertical. Pero ¿cuál es la idea? Al palpar es percibir o detectar cualquier bulto o anormalidad que pueda haber en el tejido mamario. Entonces, ¿cómo se hace esta exploración? Ahí dice 3 minutos cada mama, máximo, ¿cierto? Tampoco voy a estar 5 segundos, pero tampoco voy a estar 10 minutos examinando la mama. 3 minutos máximo, es algo rápido. Con los 3 dedos, con la yema de los dedos, segundo, tercero y cuarto, ¿cierto? Con una presión de suave a media. Si es muy suave, no voy a percibir nada. Y si es muy profunda, muy brusca la palpación, voy a causar dolor en vez de poder hacer un buen examen, ¿cierto? De suave a media. ¿Qué es lo que debo buscar? ¿Cierto? Como les decía recién, debe ir desde la parte más pegada al pectoral, ¿cierto? Desde la base de la mama hasta el pezón, y también incluir la zona de la región axilar. ¿Y qué es lo que yo debo buscar o cómo debo hacerlo? Se usan ambas manos, ¿cierto? Una va a sostener la mama y la otra mano hace la palpación. Y como les decía, además palpar la zona axilar, ¿cierto? Para poder detectar si hay alguna protuberancia o alguna nodulación que pueda estar ahí siendo no percibida por la paciente. Incluso a veces uno nota situaciones y pregunta, aquí duele, aquí molesta, y algunas pacientes dicen, hoy sí, no me había dado cuenta que eso ahí me dolía o me molestaba. O a veces dicen, no, no me duele, y eso es más llamativo todavía. Recuerde que el cáncer de mama no duele en sus etapas iniciales. Lo otro que es importante detectar es que si uno nota algún bultito, alguna pelotita, algún nódulo, saber si este nódulo es móvil o no, ¿cierto? Ese es un signo súper importante. A veces hay nodulaciones en la mama que uno puede percibirlas redonditas, puede ver bien los bordes incluso, o sea, no verlos, pero detectarlos, palparlos. Describir que lo que uno está palpando es una cosa redondeada. Pero cuando uno palpa alguna zona endurecida, ¿cierto? Que no tiene movilidad, y ahí uno tiene que ponerle mucho más ojo. El cáncer de mama no es móvil, no es doloroso y es fijo, es algo duro que está en la mama. Entonces es importante
poder hacer esa diferenciación. Y en los casos, o sea, lo ideal de lo ideal es hacer esta tercera fase o esta tercera parte, donde dice aquí colocar una toalla doblada o una almohada pequeña, por eso que en algunos centros hay incluso hasta la camilla, ¿cierto? Pero a veces no se dispone de eso y no se puede hacer esta parte, se hacen las otras dos. Pero ideal hacer esta última parte en cuanto a al examen físico, ¿cierto? Poner una almohada o una toalla doblada en la escápula, a manera que se exponga un poco más la mama y poder palpar de manera más profunda esa zona, ¿cierto? Se le pide a la paciente que ponga el brazo debajo de la nuca para exponer o presentar más expuestamente el tejido mamario. Entonces, y aquí en este tipo de palpación se le pone más atención a el cuadrante superexterno de la mama y la zona de la cola de Spence, que en algunas pacientes es bien amplia, bien prominente. ¿Y qué signos, como cuando yo les decía que tenían que visualizar, ¿cierto? ¿Y qué signos son los de alerta? Bueno, un bulto, ¿cierto? Un bulto, un porotito, ya sea en la zona mamaria o en la zona axilar. Endurecimiento, ¿cierto? Una mama respecto de la otra está más dura, está como hinchada, como edematosa, ¿cierto? Al hacer el movimiento de los brazos, si es que hay un hundimiento de la piel o del pezón, y a veces cuando hay hundimiento del pezón, uno tiene que preguntar si eso le pasa hace cuánto tiempo, ¿cierto? Muchas mujeres, recuerden que lo vimos también, presentan retracción de pezón o se les umbilica el pezón umbilicado se llama, a veces con la lactancia, después de la lactancia, o a veces cuando termina su periodo menstrual, al proceso de la menopausia, a veces pasa eso. Entonces es importante preguntar desde cuándo ocurre. Obviamente si hay enrojecimiento del pezón o de la piel, si hay algún bulto o una protuberancia que se vea hacia afuera, recuerden que también hay glándulas sudoríparas ahí, sebáceas, perdón, y que se pueden también enquistar. Si hay asimetrías, ¿cierto? Respecto de la mama contraria, si hay alguna vena muy notoria, muy voluminosa, preguntarle a la paciente si hay alguna secreción, si es, de qué tipo es esa secreción, de qué color es, qué características nota ella, ¿cierto? Si es algo que salga en forma espontánea o sale solamente cuando se aprieta la mano. Y si hay cambios en la textura de la piel. Se dice que uno de los signos característicos del cáncer de mama es la piel de naranja en la piel de la mama. Entonces, si se ha notado que hay algún cambio en la piel, en la textura de la piel de la mama, y si es que uno ve también algún cuerpo extraño, ¿cierto? Alguna cosa ahí que esté llamando la atención. Todo eso se debe señalar en la ficha esta que les mostraba hace un rato, ¿cierto? De mamografía, para que el médico lo tenga como antecedente y pueda ver si hay alguna de esos datos que le sirva al doctor para hacer el diagnóstico más certero. Y aquí ser hombre no te hace inmune al cáncer de mama. Ya lo hemos visto, ya lo he dicho varias veces. El 1% de los cánceres de mama es en varones. Entonces, independiente de que sea menos probable, siempre es importante tenerlo en consideración, ¿cierto? Y todo lo que hemos dicho de la palpación, del examen, de los signos, todo es aplicable a los varones también. ¿Cuáles son los signos o los factores de riesgo en el caso de los varones? Presentarse, ¿cierto? Un nódulo, o sea, de hecho ya tocarse algún nódulo, algún poroto ahí en el pectoral no es normal, ¿cierto? Hay que ver de qué se trata. Se da generalmente más tarde que en las mujeres, 5 años más tarde que en las mujeres. Es mucho más riesgoso, ¿cierto? Es más frecuente también si hay familiares en primer grado con cáncer de mama, y si son varones más en riesgo todavía, ¿cierto? O sea, si tiene la abuelita, una tía, ¿cierto? En primer grado. Si hay exceso de estrógenos o disminución de andrógeno, eso a nivel hormonal, si hay alguna enfermedad hepática, si ha tenido sea de próstata, si ha sido irradiado en la pared torácica por algún motivo, ¿cierto? Y el alcohol y la obesidad, por supuesto, que también son factores de riesgo o importantes.
¿Cómo se presenta clínicamente? Bueno, como un nódulo, ¿cierto? Algún porotito ahí. Se da más en la mama izquierda y hay que hacer el diagnóstico diferencial en el caso de los varones con la ginecomastia, que se presenta en el 30% de los hombres sanos, ¿cierto? Solamente tejido mamario ahí en los pectorales. Hay que hacerle el diagnóstico diferencial que sea un absceso, ¿cierto? Y también, y más importante, hacer el diagnóstico diferencial que sea una metástasis a mama, es decir, un tumor secundario que esté dando metástasis a la mama, ¿cierto? La mayor frecuencia de cánceres que metastatizan a mama es la mama contralateral, ¿cierto? Obviamente. Pero las metástasis en mama son de cánceres extramamarios, son mucho más raros, ¿cierto? En los varones, pero se pueden dar en los melanomas, ¿cierto? En los linfomas y también en cáncer pulmonar o cáncer gástrico y cáncer de ovario en el caso de las mujeres, ¿cierto? Que metastaticen a mama. O sea, una mujer que llega a mí a hacerse una mamografía y me dice que tuvo cáncer de ovario, tengo que tener ahí mucha atención porque puede ser un cáncer secundario, ¿cierto? Una metástasis a mama. La sensibilidad de la mamografía en el caso de los varones para el cáncer de mama es altísima, porque obviamente no hay mucho tejido glandular que nos haga las veces de encubrir, ¿cierto? Alguna lesión maligna. Entonces, obviamente, si se hace la mamografía y hay alguna lesión, se va a ver y en el 90% de los casos es factible de diagnosticar con facilidad, ¿cierto? Se va a observar un aumento de densidad, se va a observar una masa de borde especulado y al ultrasonido se va a ver que hay lesiones sólidas. Se hace la diferenciación mucho más rápido en el caso de los varones. El equipo, ¿cierto? De mamografía, que ya lo hemos visto, ¿cierto? Tiene características especiales, como se observa en la imagen. La distancia foco-placa o foco detector es fija. El paciente está mucho más cercano al tubo de rayos, el tubo de rayos está angulado, recuerden que hay una angulación especial para aprovechar el efecto talón, y también tenemos aquí las paletas de compresión que son parte del equipo, y ahí es importante tener esta muestra, digamos, de los distintos tipos de paletas, que como ya sabemos, esta compresión ayuda a disminuir la radiación, ¿cierto? Son accesorios que nos permiten obtener proyecciones especiales que evitan la borrosidad geométrica, entonces existen este tipo de paletas. La grilla antifusora, la grilla Bucky, que es la encargada de atenuar la radiación dispersa producida por el efecto Compton, existe en la actualidad grillas especiales o para mamografías conocidas como HTC, High Cellular Transmission, que lo que nos permite en el fondo es esa foto que les puse ahí, que la encuentro genial cuando la vi alguna vez, ¿cierto? Pasar de una noche sin estrellas a una noche muy estrellada, o sea, nos permite visualizar las microcalcificaciones, que es lo principal que se quiere detectar porque son uno de los signos más tempranos de cáncer de mama. Luego tenemos dentro de los elementos que encontramos en la sala de mamo, ¿cierto? Los receptores de imagen, que en este caso pasamos desde los inicios donde teníamos los chasis típicos, ¿cierto? Con el folio en una sola de las caras, las placas con emulsión en una sola de las caras. Pasamos después por el sistema digitalizado de obtención de imagen, donde había un lector de estos plates, y finalmente tenemos la obtención de la imagen digital directa, ¿cierto? Donde hay un soporte de iodo de cesio que convierte la señal a señal electrónica, lo que se obtiene a través de la radiación. Y lo que obtenemos finalmente es este tipo de calidad de imagen. Les muestro todas porque en algún momento a lo mejor se van a encontrar, no creo que todo Chile esté todo digitalizado, ojalá sí, y en algún momento, y la tecnología va para allá, pero puede que en algún momento se encuentren con imágenes de ese tipo que corresponden ¿cómo se llama? A los equipos más antiguos, ¿cierto? Menos tecnológicos. Y insisto, lo que nos permite es visualizar dentro de estas nubes, que les decía yo la vez anterior, ¿cierto? Visualizar el tejido mamario
en su más detalladamente posible. Luego tenemos aquí, como les decía hace un ratito, el equipo, ¿cierto? Que lo hemos visto, que lo principal es la diferenciación en cuanto a que tenemos este control automático de exposición, que lo que nos permite en el fondo es visualizar o poder controlar de alguna manera la exposición, ¿cierto? Este control automático de exposición me permite dar una técnica adecuada, ¿cierto? A la exposición. Entonces, este detector se va incorporado a un circuito y corta el disparo cuando se alcanza la saturación que se ha seleccionado previamente en la mesa de comando. Entonces, esta exposimetría es a través de una cámara de ionización, que es imprescindible tener hoy en día en los equipos de mamografía. Se utiliza para ajustar entonces el tiempo de exposición a el ennegrecimiento que se determina con el técnico cuando va a hacer las calibraciones del equipo. Hay dos puntos de importancia en esto de la exposimetría automática, que es la posición que ocupa la cámara de ionización. Ahí, ¿cierto? Sale en el lado derecho de ustedes, ¿cierto? Las distintas posiciones que ocupa el sensor. En algunos casos tenemos 3, aquí creo que hay 7 posiciones. Aquí la paleta de compresión tiene estos dibujos que señalan las distintas posiciones de la cámara de ionización, ¿cierto? Entonces, se debe ubicar esta celdilla o cámara de ionización en donde se encuentra la mayor cantidad de tejido glandular de la mama comprimida, ¿cierto? Una mama comprimida. ¿Dónde yo voy a encontrar la mayor cantidad de tejido glandular en una mama comprimida? Si yo pongo esa imagen ahí, ¿cierto? Suponiendo que es la misma mama, tengo como 3 zonas. La zona posterior, ¿cierto? La zona más pegada al pectoral, la zona media y la zona anterior. Si se fijan, la densidad es muy distinta, ¿cierto? En la zona posterior tenemos tejido muscular, al medio tenemos solamente tejido graso y la zona más anterior tenemos tejido más bien de tipo glandular. Entonces, hay que ubicar bien la cámara de ionización, ¿cierto? Esta cámara de ionización puede ocupar distintas zonas, pero ¿dónde la voy a ocupar? En la zona media, donde solamente hay grasa, en la zona posterior, donde hay tejido, en este caso tejido muscular, o en la zona más anterior, donde hay tejido glandular. Entonces debo saber, porque uno cuando hace el examen de mama, no ve la calidad de la mama en cuanto a la densidad óptica, ¿cierto? Pero sí puede percibir a través de la palpación si esa mama es más bien de tipo grasa o más bien de tipo fibrosa. Ahí vamos a poder ver dónde aproximadamente puedo ubicar yo el detector. Entonces el resultado nos da mucho mejor cuando esta cámara se ubica unos 2 o 3 centímetros por detrás del pezón, ¿cierto? Se fijan ahí que el tejido glandular está mucho más hacia anterior, ¿cierto? Más completando la parte anterior. Entonces, 2 o 3, de 2 a 3 centímetros detrás del pezón es donde está ubicado la mayor cantidad de tejido glandular. Entonces, ahí es donde debo ubicar mi detector. Y en el caso del dibujo, suponiendo que fuera la misma mama, ¿cierto? De la paciente, sería 1, 2, 3, en el cuarto espacio, digamos, me voy atrás. Esta perillita yo la debo correr hacia el cuarto espacio para que me calce aquí en el zona donde está la mayor cantidad de tejido glandular. Si yo pusiera, pregunta para ustedes, si yo pusiera el detector aquí, en la primera celdilla, ¿el equipo va a hacer el disparo? ¿Qué opinan o qué piensan? ¿Es que están ahí todavía? ¿No? Yo creo que Sí, va a no. disparar igual. ¿Por qué Se no va a cortar dispararía? antes. No necesariamente se va a cortar antes, puede que se corte después. ¿Cuál va a ser la diferencia? A ¿La ver si técnica? ¿Perdón? ¿La técnica empleada? ¿En qué Para sentido? va a ser insuficiente porque se supone que en esa parte no hay tanto tejido glandular. Esa es la parte Sí, menos densa de la mano.
No, cercana no a la pared 3. necesariamente es menos densa. O sea, La diferencia es que el equipo va a dar una técnica, vamos a ver el otro dibujo. El equipo va a dar una técnica para este tipo de tejido. No sabemos si es insuficiente o sobre, ¿cierto? O más de lo que tenía que dar para este tipo, en comparación con este tejido, ¿cierto? Me va a dar una técnica óptima para poder observar esto de manera óptima, pero no el tejido glandular. Entonces, si yo pongo la celdilla en este sitio, en este o en este incluso, ¿el equipo va a disparar? Sí. ¿Me va a salir la placa? Sí. ¿Va a ser la dosis óptica o la energía, perdón, va a ser la dosis óptima o la energía óptima para ese tipo de tejido glandular? No. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, por eso hay que tener claro dónde yo voy a ubicar el tejido, dónde yo voy a ubicar la celdilla, dónde yo voy a poner la celdilla. Pues es importante partir desde la palpación, percibir el tipo de mama, saber más o menos dónde va a estar ubicado el tejido glandular, ¿cierto? No va a estar ubicado pegadito al pectoral, va a estar como de la mitad de la mama hacia adelante. En los otros laboratorios les voy a ir mostrando bien la disposición de los distintos tejidos en los distintos tipos de mama. Y lo otro importantísimo, la celdilla que está por debajo, ¿cierto? Que está por debajo, ¿cierto? La mama está acá arriba, aquí está el receptor de imagen, sea el que sea, y la celdilla está acá debajo. Les voy a mostrar en otra foto, ¿cierto? Hay otro, es una celdilla, son pequeñitas acá, son como de 1 centímetro, son cuadraditos como de 1 centímetro en disposición triangular. Si esa celdilla, esto es una mama más grande, ¿cierto? Pero hay mamas muy chiquititas. Si esa celdilla no queda bien cubierta por todo el tejido mamario que está ahí arriba, también ahí va a pasar lo que dijo alguien por ahí, va a cortar el disparo, ¿cierto? Porque va a percibir que ahí no hay tejido, entonces va a cortar el disparo antes. Entonces, también hay que tener mucho cuidado donde uno ubica la celdilla, ¿cierto? Donde va a poner la celdilla de manera que quede cubierta por todo el tejido glandular y que abarque el tejido glandular más que el resto del tejido. Y acá venía un video, voy a ver si se los puedo compartir. Denme un minuto. ¿Están viendo esto? Sí, profe. Sí. Está en inglés, así que le voy a, después se los voy a mandar y ustedes lo que saben mucho inglés y que yo creo que es la mitad del curso sabe muy bien escuchar aquí lo que va a decir la señora, lo van y practican su inglés también. No se los voy a traducir textual, por supuesto, pero les voy a ir diciendo más o menos los pasos a seguir, en qué cosas hay que fijarse. Hay algunas cosas donde yo le haría alguna corrección, así que ahí por eso voy a ir comentándoselos mientras lo vamos viendo. Lo vamos a aumentar un poco porque está muy lento. Ahí. Es como una propaganda de una clínica, pero fue como lo que encontré como para mostrarles el acceso, ¿cierto? Recibe a la paciente muy amablemente, conversan, le pregunta si es su primera vez, por qué viene, qué experiencia tiene anterior, le pregunta si trae exámenes anteriores, es súper importante que lleve los exámenes anteriores, le explica más o menos, y eso es importante, le explica lo que vamos a hacer, ahí le está preguntando su edad, no sé qué más. Deje sus cosas ahí, se pone la batita, uno le da la indicación, ¿cierto? Y después pasa para acá, esta parte donde le vamos a hacer el examen. ¿Listo? Ok. Ahí se la lleva con sus cosas, deja las cosas, la batita. Este es el equipo, ¿cierto? Aquí me va a apretar la pechuga, sí, ahí le vamos a apretar la pechuga. Entonces, importante también mostrarle o comentarle lo que se va a hacer. Vamos a tomar tantas placas, 2 por cada mama, le va a provocar un poco de molestia, que es el mayor temor que tienen las pacientes. Para efectos didácticos, aquí la señora está con un petito, ¿cierto? No está desnuda para efectos didácticos, ¿cierto? La mamografía se toma sin sostén, sin ropa interior. Listo. Acomoda la mama, ¿cierto? Levanta la mama, en este caso, y el hombro se relaja. ¿Sí? Y aquí va a ir, por eso que tiene pedales, porque uno maneja o manipula a la paciente con ambas mamas. La mama, el hombro, importante. Aquí
detalles, ¿cierto? La cara de la señora está muy abajo. La idea es que la cara quede lo más alejada posible. Aquí hay como un acrílico que también es como protector de cara, se llama, pero la idea, sobre todo, ella tiene el pelo así como crespo. No es necesario que se saque la joya, ¿cierto? Está con su cadenita, a lo mejor con sus aros y los lentes, porque eso nos enlentece un poco la atención. Y además a veces se pierden cosas, qué sé yo. Entonces uno le hace las joyitas para atrás, ¿cierto? El collar, la cadenita. Si los aros son muy gigantes, sí. Si el pelo es muy grande, también muy frondoso, también. Si quiere, si puede, se lo toma. Pero si no, uno puede alejar o darle la indicación a la paciente de girar la cara hacia el lado contrario y alejarla de lo que es el equipo, ¿cierto? No vaya a salir ahí la mejilla, el mentón, etc. Ya, listo, va para allá, hace el disparo, ¿cierto? Y esto se descomprime solo. Los equipos tienen la posibilidad de dejar esta descompresión automática o dejar una compresión fija, ¿cierto? En que yo voy a ir a descomprimir después. Luego gira el equipo, la paciente va aquí, se acomoda, ¿cierto? Se levanta el brazo, que queda a la altura como del hombro, el brazo doblado ahí, y comprime en forma lateral. Voy a explicarle un poquito más adelante, paso por paso, qué me debo fijar, ¿cierto? En la compresión lateral, qué debo tener cuidado. Listo, y ahí le indica listo, ahora vamos a hacer las del otro lado. También el orden, puedo hacer las dos frontales primero, digamos las dos craneocaudales primero y después las dos laterales, o en este caso, como en este caso, ¿cierto? Las dos de una mama, la craneocaudal y la medulico-lateral, y después la de la otra mama. Eso es independiente, cada uno va a trabajar como más le acomode. Importante, bajar el hombro, ¿cierto? La cabeza de lado, y se va a hacer el disparo la señora, la colega gringa, se va a hacer el disparo y listo, terminó. Ya. Entonces ahora le toca esperar. Ah, no, falta la lateral. Soy más acelerada que la señora. Ya, la lateral, la misma historia por el otro lado, ¿cierto? También fijarse que aquí, por ejemplo, que la bata del otro lado o la mama del otro lado no quede sobre la imagen. ¿Cómo yo me doy cuenta de eso? Obviamente porque el equipo, igual que los equipos de rayos, tiene una luz, ¿cierto? El colimador tiene una luz que va a dar la sombra del formato. Entonces yo me voy a fijar ahí si hay parte de la mama o parte de la ropa del otro lado, o el cabello o el mentón, ¿cierto? Lo importante es que la imagen que yo voy a tomar quede limpia, quede despejada. Le acomoda bien el hombro y comprime la mama. Y por supuesto no se mueva en ese momento, digamos, ¿cierto? Que no tiene que mover nada, los brazos ni las piernas, que sí. Listo. Es muy cortito el disparo, son 3-4 segundos, no es más, es bien cortito. Y luego esperar a los resultados. Creo que eso era como... Ahí, esto también uno debería evitarlo, ¿cierto? Que la paciente tenga acceso a ver las imágenes, porque obviamente van a preguntar, ¿cómo me salió el examen? ¿Tengo algo y eso? ¿Qué es lo que es? Y empiezan a preguntar. Entonces, generalmente uno esta parte lo hace o en otra sala, o le pide a la paciente que entre al box, ¿cierto? Con la puerta cerrada, y uno hace esta parte tranquilamente. Ahí ya terminó y ella se va y sería todo, ¿cierto? Se viste, qué sé yo. Aquí, después cuando ustedes lo vean, como es una cuestión gringa, ¿cierto? Después la llaman para los resultados y es una cosa muy entretenida, pero acá no se hace así, no se hace eso. A lo más se le llama a las pacientes para tomarle placas adicionales. Ahí cada servicio, y dependiendo del servicio, también tienen protocolos diferentes. A veces en el hospital, por ejemplo, se toman al tiro las placas adicionales o las citan para 2 meses más, 3 meses más, 6 meses más, 1 año, etc. Y eso, chiquillos, hasta hoy día. Medio accidental la clase con lo de la internet, pero bueno, hay que hacerlo de todas maneras. Ya, dudas, consultas, chiquillos, algo que no les haya quedado claro, o algo de consultar. Las tareitas se las mando en un ratito más. Es algo breve, tampoco un informe de 5 páginas, ¿no? Media plana o una plana, y los grupos lo hacen usted a su comodidad. Máximo 5, sí, para que la idea, insisto, es que ustedes aprendan, ¿cierto? Que la información que
puedan encontrar por ahí, se la queden ahí guardada en su disco duro y tengan información importante. Profesora, una consulta frente a los factores de riesgo que se le hace al encuesta a la paciente. También Aló, se le le- entiendo, espere, no lo escucho muy bien, le alcancé a escuchar solamente el saludo. Hábleme un poquito más fuerte y no sé Ahí si hay- sí, ahí sí. disculpe. No se Lo que pasa es que quiero hacer alguna consulta frente a los factores de riesgo menores que se le hacen a la encuesta a la paciente. ¿Ya? Se le debe preguntar también si ha sufrido abortos debido a los No. cambios hormonales. ¿No? Depende. No, embarazo de término. Ya. Embarazo de Y- término. A menos que la paciente misma le va a decir, yo tuve un aborto, no sé, de 9 meses, puede ser, que ahí es casi un embarazo de término. Ujú. La otra consulta también hay que preguntar tipo de operaciones que se ha realizado a la paciente, como por ejemplo una histerectomía. No, operaciones más que nada para ¿Ginecológica? señalar las cicatrices que haya en las mamas. Ya. En el caso de la histerectomía, no hay relación del cáncer de cuello de útero o de cáncer de endometrio con cáncer de mama. ¿Y medicamentos que utiliza la paciente? En el caso de las terapias hormonales de reemplazo solamente, más que preguntarle el qué es lo que usa, digamos como qué medicamento es, el cuánto tiempo, ¿cierto? Si está tomando hormonas, ¿por cuánto tiempo lo ha tomado? Y los medicamentos como tamoxifeno, letrozol, también se deben indicar en la ficha clínica o la encuesta. Sí, pero en el caso de la paciente que esté tomando tamoxifeno o que haya tomado tamoxifeno, es porque ya tuvo un cáncer, ¿cierto? O que ya fue diagnosticada con cáncer. Entonces, obviamente la paciente le va a decir, yo fui operada o fui tratada o fui operada de un cáncer de mama en el año, no sé, 2000. Y usted ahí le pregunta, ¿y qué tratamiento le hicieron? ¿Le hicieron quimio? ¿Le hicieron radio? ¿Le dieron medicamentos? Porque va a depender, y eso también nos va a dar la información de en qué etapa fue pesquisado ese cáncer. Hay pacientes que son operadas solamente, otras pacientes que son operadas y solamente radioterapia, otras pacientes operada, radio y quimio, otra operada, radio, quimio, resección ganglionar, otras operadas solamente y tamoxifeno. Entonces, eso le va a dar a usted información, o más bien al radiólogo información de probablemente en qué etapa fue pesquisado ese cáncer. Pero sí, para que una paciente le diga que está tomando o que tomó tamoxifeno es porque ya fue diagnosticada un cáncer de mama. Entonces, esa paciente debería, en el ideal, debería llegar con sus exámenes anteriores, debería saber de qué y cuándo lo operaron, pero en la realidad, no sé, muchos pacientes van a sus controles sin exámenes anteriores, no sabe de qué lo operaron, no sabe qué medicamentos tomó, etc. Pero sí, se debería anotar. Muchas gracias, profesora. De nada. Ya, chiquillos. Mañana nos vemos. No sé si es el mismo curso, todavía estoy medio enredada. Creo que sí, es el mismo curso, porque en la intranet salen, en un curso salen, no sé, 43 y en el otro salen 48. Pero creo que sí, es el mismo curso. Mañana nos vemos en la última clase de técnicas de imagen. Y el jueves va a estar abierta la prueba desde las 8 de la mañana hasta las 23:59, para que ustedes se organicen con sus tiempos para hacerla, porque sé que el ILER también ha estado con problemas de conexión y todo lo demás, así que va a estar ahí abierta todo el día la prueba, que está fácil por lo demás. Ya, chiquillos, Gracias, profe. nos vemos mañana por el mismo canal, espero que no haya problemas como hoy, si no, todo se soluciona. Ya, chiquillos, que estén bien. Muchas gracias, Chao, profe. chao, profe, cuídense. cuídese. No, profe, hasta luego. Chao. Profe.